Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy conversaremos sobre las escuelas magnéticas y para hablar sobre ese tema tenemos como invitada a Mariela Guadagnoli, quien es profesora universitaria de Galvez, provincia de Santa Fe, Argentina. Ha recibido el Premio Presidencial Maestros Argentinos en 2019 y 2020. Este último año también fue nominada al Global Teacher Prize y desde 2021 dicta el curso de ABP, que es Aprendizaje Basado por Proyectos, una filosofía para enseñar y aprender para escuelas de Latinoamérica. Y en 2023 fue una de las investigadoras que trabajó en la educación en las virtudes del carácter, promoviendo la resiliencia en estudiantes de ámbitos vulnerables. Mariela, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. No, la agradecida soy yo de esta invitación, de este momento para conversar y para poner en palabras esto que tanto nos apasiona, que es la educación. Así que muchas gracias por invitarme. Qué amable, Mariela. Pues vamos a iniciar y me gustaría iniciar con esa pregunta que creo que es la básica para el público que nos va a ver y escuchar. ¿Qué debemos entender por una escuela magnética? ¿Cómo crearlas? ¿Qué características tienen, Mariela? Bien. El concepto de escuela magnética apunta a una escuela a la que los chicos quieran ir, que atraiga a los chicos, que los atrape, porque lo que pasa en esa escuela es único y repetible, porque lo que pasa no lo van a encontrar en ningún libro, no lo van a encontrar en ningún lado, sino que se vive en esa escuela. Nosotros tenemos la escuela obligatoria desde hace muchos años en la Argentina y en algunos casos terminó siendo algo tedioso para los chicos, se transforma en algo aburrido, en algo que no los representa, no se sienten a gusto. Bueno, esto de transformar la escuela en una escuela magnética es pensarla a través de ellos, poniéndolos a ellos en el centro y pensando en nuestras estrategias para que ellos se sientan atrapados y atraídos por esa escuela. Esto que comentas, Mariela, de que se sienten desmotivados los alumnos, en este contexto en donde existen una multitud de distractores, empezando por los celulares y por todas las cosas tecnológicas, y sobre todo, al menos en Centroamérica y esta parte de América Latina, hay cierto mensaje que se transmite de forma eh, por sectores en donde señalan que un diploma no garantiza un empleo. Entonces, con base en tu experiencia, ¿cómo hacer para motivar a esos alumnos que se sienten bombardeados por estas dos, tanto por los distractores como aquello de que la escuela no, ¿para qué sirve la escuela? Bien. Y es haciendo más preguntas que respuestas, haciendo más preguntas que dando respuestas. Es desafiando a nuestros estudiantes, presentándole problemas, desafíos, temas a resolver. Nosotros venimos con una escuela de una lógica de más de 200 años, pensada para otros estudiantes en otro contexto de nuestro país, con otra función que cumplía la escuela. Y seguimos en esa lógica después de 200 años, transmitiendo información, dando contenidos, con una escuela muy fragmentada que pasa de una materia a la otra y nada tiene que ver con nada. Entonces, al estudiante hoy le cuesta mucho habitar esa escuela. Nosotros tenemos que lograr transformar esos contenidos que se dan en conocimiento significativo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, proponiéndole desafíos. Hay una realidad. Hoy la información la tenemos, como vos dijiste, en el celu, en la palma de la mano. Todo lo que ellos quieran y explicado de mil maneras. Entonces, el rol del docente en esta escuela de hoy no es más el de transmitir solo información, sino que nosotros tenemos que darle herramientas y habilidades para que ellos puedan desenvolverse en este mundo que es tan cambiante y tan vertiginoso, que probablemente muchas de las carreras que nosotros estudiamos en nuestra juventud hoy ya dejen de ser importantes
o dejen de ser prescindibles o se transformen en otras carreras. Entonces, ¿cómo hacemos educar a un joven para este mundo cambiante? Y solo con información ya no alcanza, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar en ellos todas las habilidades que piden para un joven del siglo XXI, que es capacidades de comunicación, creatividad, trabajo en equipo, resolver problemas, habilidades digitales. Y estamos hablando de otro tipo de formación. Bueno, a eso tenemos que apuntar los docentes en estas escuelas para motivar a nuestros estudiantes. Hace algunos años, Mariela, no sé si dónde leí o escuché un ejemplo de que si trasladamos a un dentista del siglo XIX a esta época, 2024-25, su forma de trabajar y de aliviar el dolor dental, totalmente diferente. Y lo mismo sucedería con un médico que va a operar. En cambio, en el caso de los docentes, nuestra actividad pareciera ser que no ha variado mucho. En ese sentido, ya lo comentaste de una forma, pero para que los docentes que nos van a escuchar y los futuros docentes que van a dedicarse a esta actividad, ¿qué hay que mejorar, en tu opinión, en la pedagogía de estos docentes? Me viene la arquitecta cuando hiciste ese comentario, porque ni siquiera en la parte edilicia se han transformado en las escuelas en estos 200 años. Seguimos en esas escuelas tipo claustros, de los chicos encerrados, que no pueden ver el mundo, en esa burbuja que era la escuela, con bancos uno atrás del otro. Bueno, si bien algunas transformaciones se fueron haciendo, el pizarrón y la tiza. ¿Cómo competimos con ese pizarrón y la tiza con un celular que tenemos enfrente? Bueno, pero se puede, se puede. Hoy podemos abrir las puertas de la escuela al mundo. Hoy todo lo digital y la parte de Internet nos permite comunicarnos y abrir clases al mundo, poder hacer clases. Yo he hecho clases con amigos de Colombia, de México, de Chile, que realmente salen interesantes. Yo creo que el docente como estrategia primero tiene que poner al alumno en el centro, ¿sí? Salirnos de esta zona de confort, de seguir con esta lógica de 200 años, de mi carpeta, con mis contenidos, mis actividades, todo programado, todo seguro, todo garantizado para animarme a entrar en caminos inciertos cuando yo les planteo un desafío a mis estudiantes, hacerles preguntas y que ellos se pregunten también, a empezar a indagar qué es lo que les interesa, qué es lo que los motiva, por dónde puedo yo ir incorporando esos contenidos que tengo que dar, que es importante que ellos aprendan, pero a través del interés de ellos, no de manera rígida, de manera inflexible, sino que empezar a trabajar. Por eso yo trabajo con el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en desafíos, tiene varias formas de llamarse, porque partimos de una necesidad, partimos de un problema y a través de ese problema los chicos aprenden a un método primero de aprendizaje que los va a llevar en el futuro a aprender o aprender solos. El docente pasa de ser el conocedor de todo a ser el guía y el facilitador de ese aprendizaje, ¿sí? Que no es tan rígido, sino que se va adaptando a esos intereses y a esas posibilidades que nos da la clase, que por ahí un día vienen con un interés particular y yo tengo que aprovechar eso que me están trayendo mis estudiantes ese día para sacar todo lo que puedo de ellos y para hacerles más preguntas y que estos medios digitales o dispositivos que ellos usan permanentemente sean una herramienta que les sirva para aprender, ¿sí? No sean solo de distracción. Pero yo creo que lo más importante es que el docente tiene que salirse de su zona de confort y animarse a este cambio de poner al estudiante primero y los contenidos después, ¿sí? Qué interesante esto que nos comentas, Mariela, y probablemente le dé un poco la vuelta a esta ecuación. Nos estás comentando del alumno y voy a hacerte una pregunta un poco incómoda. Eh, ¿Cómo hacer atractiva la actividad de los docentes? Es decir,
¿Cómo hacer que los docentes se sientan motivados de sus actividades en el salón de clase? Porque también hay que reconocer que hay docentes que no se sienten motivados y bueno, también forman parte de esta ecuación para una escuela magnética. ¿Cómo hacer magnética la docencia para los maestros? Mira, el trabajo por proyectos es un desafío para los docentes también, porque nosotros planteamos un problema y la solución no es una. Y ahí es importante que los docentes diferencien entre una actividad planteada y un proyecto. Porque yo puedo decirles, bueno, vamos a ser veladores. Doy cualquier ejemplo y que nadie que haga veladores se sienta ofendido. Vamos a ser veladores. Y bueno, pueden hacer veladores diferentes, pero todos los chicos van a hacer lo mismo. Ahora, si yo les planteo, en el salón tenemos un problema, que hay falta de luz, ¿cómo podríamos resolver ese problema? ¿Sí? Y ahí a lo mejor las alternativas de solución son diferentes y no solamente es hacer un velador. A lo mejor ellos plantean otras alternativas. De hecho, uno de los proyectos con los que yo trabajé en mi escuela, nosotros teníamos que pavimentar un sector de la escuela. Bueno, yo hubiera podido decirle a los chicos, vamos a hacer el piso de este sector, como un proyecto. Y eso sería una actividad, hacerla. Cuando yo les planteé eso, ellos propusieron hacer adoquines, que son esos pisos chiquitos que se asientan sobre arena. Pero me propusieron que a la mezcla le pusiéramos material de descarte. Entonces fue todo un proceso de innovación tremendo que hicimos con ellos, que nos llevó todo el año y que logramos hacer un adoquín con telgopor en la mezcla que ellos llamaron adoquines ecológicos, que es único en el mundo, no existe otro producto porque lo hemos buscado en internet para ver si podíamos patentarlo y la verdad que son únicos, pero el proceso que nosotros llevamos con ellos para lograr ese producto fue de un aprendizaje tremendo, inclusive para mí. ¿Y a mí qué me pasó? Yo iba con ganas a la escuela, porque semana a semana había nuevos planteos que teníamos para hacer. Inclusive lo fuimos presentando en una feria de ciencias y en una de las instancias una señora nos dice, ¿y alguno de esos adoquines puede ser para borde de pileta? ¿Puede ser atérmico? Y ahí fue un nuevo desafío. ¿Cómo podemos hacer para bajarle la temperatura a ese material? Bueno, obviamente que yo tuve que trabajar en equipo con otros docentes. Y eso es lo rico también de esta forma de trabajo, porque había contenidos que tenía que poner el profe de física, el de química, la profe de matemática. Entonces, ese trabajo en equipo potenció nuestros proyectos y esa es una de las claves para llevar adelante esta escuela magnética y esto de atrapar a los chicos y a los docentes, trabajar en equipo y permitir el error como parte del proceso de aprendizaje. No, el error no pasa a ser como lo hacemos en una prueba, bueno, le fue mal, reprobó, sino que no nos salió bien, este no es el camino, vamos a probar otro. Y lo volvemos a hacer, comparamos, analizamos las estrategias, eso también es educarlos en el pensamiento crítico, pensar qué es lo que hicimos mal para mejorarlo en la siguiente instancia. Entonces, cuando nosotros enseñamos, dejamos de enseñar, en este caso, por ejemplo, la clasificación de los materiales, que hubiera podido ser un contenido, para enseñarle un montón de habilidades extra al alumno. Y el docente empieza a comprometerse con la forma en que avanza la clase, porque llega un punto en que los estudiantes mismos son los que empiezan a demandar lo que necesitan aprender y lo que va a venir la clase que viene. De hecho, cuando estábamos haciendo este proyecto, hay una anécdota hermosa de un alumno que me llama un domingo a la noche y me dice, ya averigüé cómo hacer el análisis de absorción de líquidos de los adoquines. Bueno, listo, le digo, la clase mañana la das vos, yo te ayudo. Entonces llegamos a lo que decía Freire, ¿no? A la liberación de ellos y a que ellos ya podían aprender solos y que podían dar la clase ellos. Y eran alumnos de 15 años. Entonces, hay que animarse a ese cambio, hay que relajarse también que el error no es un problema en el aula, sino que es parte del aprendizaje
y que no todo nos tiene que salir perfecto a los docentes, como antes que teníamos la carpeta con todo planificado y organizado, sino que parte del proceso, el error, es aprendizaje también. Entonces, y seguir desafiando permanentemente a nuestros alumnos, Ujú. además del trabajo en equipo. Claro, qué interesante. Esta experiencia concreta que nos compartes, Mariela, se puede resumir en que el aprendizaje debe de ser una experiencia. Sí, totalmente. Yo creo que son momentos de aprendizaje poderosos, en los que ellos descubren eso que tenían que aprender por ellos mismos. Y podemos combinar ese contenido teórico con la práctica, lo llevamos al hacer también. Entonces, descubren la densidad de un material porque lo ven, porque lo experimentan, porque lo llevan a la práctica. Entonces, esos contenidos dejan de ser estudiarlos para una prueba para aplicarlos a un proceso que estoy desarrollando. Creo que ahí es uno de los cambios más importantes que garantizan esos aprendizajes permanentes. ¿Ok? Ya también de una forma comentaste, creo que dos características de esto que te voy a preguntar, pero para que los docentes y los docentes en formación que nos van a ver y escuchar tengan un poco de mayor claridad, Mariela, te quiero preguntar, ¿qué estrategias recomiendas para que los docentes desarrollen un liderazgo magnético en el aula? Bien. Lo primero que yo hago, doy algunos tips porque creo que tampoco hay fórmulas mágicas, pero sí algunos pasos a seguir y que tienen que ver con nuestra vocación docente, ¿no? Si nosotros nos vamos a enfocar y a poner el alumno en el centro, primero tenemos que conocernos, tomarnos una o dos clases para hacer algunas dinámicas de grupo en donde podamos reconocer con qué chicos vamos a trabajar, qué problemáticas tienen, qué virtudes tienen, eh, qué intereses plantean. Una vez que nosotros trabajemos con ellos y conozcamos al grupo, empezar a analizar. Una estrategia fácil es trabajar con las matrices FODA, ¿sí? O DAFO, no sé cómo donde pueden ver qué fortalezas tiene la institución, ¿sí? Y qué debilidades. Entonces, a lo mejor esa debilidad se transforma en un problema que pueden resolver ellos con sus estudiantes. Estar atentos a eso que pasa en la escuela que yo puedo transformar desde el aula. Y salirnos del espacio del aula clásico que yo aprendo en un salón de cuatro paredes para pensar que cualquier espacio es un lugar de aprendizaje. Nosotros hemos hecho proyectos en plazas de mi ciudad, que la hemos transformado y la hemos embellecido, y trabajamos con los vecinos y con el municipio y con alumnos de primaria, de séptimo grado, de 11 12 años. Entonces, o trabajamos haciendo una huerta en un hogar de ancianos que estaba frente a la escuela, porque bueno, la problemática de esos chicos era la conducta y hábitos dentro de la escuela. Entonces, como ya estaba muy en la escuela, muy complicada la situación, buscamos sacarlos de la escuela y generar otro ambiente de seguridad y de confianza. Y ese es otro punto. El aula tiene que ser un lugar de seguridad y de confianza para nuestros alumnos, en lo que ellos puedan exponer, puedan decir la idea más descabellada porque puede terminar siendo el puntapié para la solución del problema. Entonces, yo tengo que garantizar un espacio de aprendizaje que sea efectivamente seguro, porque hoy en el aula no enseñamos solo contenidos, también capacidades y habilidades para poder aprender y para poder ser también. Qué bien que comentas esto último, Mariela, porque me Espero que permite. les sirva. Sí, claro. Qué bien que comentas esto último porque eso me permite preguntarte la otra inquietud que tengo. Esta palabra que utilizaste, seguridad, no solo seguridad física, sino también psicológica, emocional. Mariela, desde hace algún tiempo escuché el nombre de escuelas para el carácter. ¿Nos podrías compartir en tu opinión qué es una escuela para el carácter? ¿Cuál es su propósito y
sobre todo, ¿qué debe cambiar en una escuela tradicional para educar para el carácter? Que es, intuyo que es algo de esto último que estabas comentando, de habilidades. Sí, yo creo que en la educación en virtudes del carácter, ya los docentes lo venimos haciendo implícitamente en nuestro trabajo. Si enseñamos, pero uno no puede separar el docente de la persona del ser. Yo también educo con mi ejemplo, con llegar temprano al aula, con tener preparado lo que vamos a dar, con ser respetuoso con mis estudiantes y escucharlos. Entonces, lo venimos haciendo. Ahora, estas escuelas en virtudes del carácter lo que buscan es trabajar específicamente virtudes que son necesarias en esas instituciones. Pueden ser cívicas, pueden ser morales, eh, pueden ser virtudes intelectuales. Eh, Se analiza dentro de la institución. De hecho, yo hice un proyecto de investigación en una escuela de barrio con un grupo de estudiantes vulnerables, en el que el índice de deserción escolar es altísimo. De los chicos que egresan, solo egresa un 5 o un 6%. Entonces nosotros trabajamos la resiliencia en grupos de primer año con tutorías de los chicos del último año, en una escuela secundaria. En ese proyecto nosotros buscamos educar en la resiliencia con los docentes porque son chicos que vienen de entornos en los que los padres no les interesa, no ven en la escuela la salida para sus hijos, no creen en ellos, ¿sí? No creen que pueden aprender, no creen que son capaces. Y de hecho también nos pasaba en la escuela que muchos docentes no creían en las capacidades de esos chicos. Entonces hicimos todo un proyecto intencionado, que eso es importante, pensado para esos estudiantes y para elevar su capacidad resiliente ante que nos vaya a ver mal en una prueba, esto que no me sale, yo no puedo, yo no soy capaz. Trabajar sus virtudes, sus fortalezas en lugar de sus defectos como están acostumbrados acá a ser catalogados. También para que estas escuelas sucedan necesitamos directores o directivos con liderazgo que garanticen a los docentes los espacios necesarios para que estos procesos sucedan. Y un camino intencionado. Yo no es que, y si yo enseño resiliencia porque soy resiliente, yo enseño responsabilidad porque cumplo con mi horario, con mi... No, sino que yo planteo una forma de trabajo que va a acompañar esa educación de nuestros estudiantes. Y hoy, en donde los contenidos y la información están tan al alcance de la mano, enseñar estas habilidades y estas virtudes del carácter muchas veces son más necesarias que la información en sí. Después van a ayudar a transformar esa información en conocimiento, obviamente, porque una de las habilidades, por ejemplo, es el trabajo en equipo, la perseverancia, ¿sí? La responsabilidad, el ser ciudadano, el ser respetuoso, son todas habilidades que se enseñan en la escuela, pero una cosa es que se enseñen por lo bajo y otra es que esté intencionado y se hable de esas virtudes en la escuela. Claro. Mariela, eso que nos comentas que es muy deseable, al menos en mi experiencia en el contexto mexicano, por esa obligación que tenemos de darles todo el contenido que implica un currículum a los alumnos, deja poco espacio para este tipo de actividades que necesitan un poco más de tiempo. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿cómo hacer, en tu opinión, cómo hacer para que estudiantes y docentes no se preocupen predominantemente por pasar la asignatura en lugar de aprender? Yo te repregunto, todo ese contenido que nosotros damos en el año, ¿los chicos lo aprenden realmente? Porque nosotros enseñamos, pero tenemos que garantizar el aprendizaje. Una frase que me dijo un alumno, un estudiante con el que trabajé en uno de los proyectos: lo que estudio para la prueba me lo olvido en el patio.
lo que aprendo con el proyecto me lo llevo para la vida. Entonces, ¿cuánto de eso que aprendieron a través de evaluaciones escritas? O, no sé si viste ese podcast de un estudiante que es argentino que se llama Zombies en la escuela, lo recomiendo, porque es Ok. muy bueno, que él habla de pizarrón, carpeta, prueba, pizarrón, carpeta, prueba. Y es esa lógica que repetimos y que a nosotros nos quedamos tranquilos porque en las pruebas salieron bien. Pero después, ¿qué pasa? Van a la universidad y fracasan, o van a un trabajo y no son responsables y no lo pueden lograr. Entonces, bueno, yo lo que me di cuenta con esto del trabajo por proyectos, primero que por ahí hay una realidad, los contenidos, todos los contenidos que tenemos en los currículums son imposibles de abordar. Muchas veces en el año tenemos otras actividades que hacen que no lleguemos a dar todos los contenidos. Cuando nosotros trabajamos por proyectos, terminamos ese año con este proyecto puntual que te conté de los adoquines. Trabajamos con chicos de segundo año y vimos contenidos de universidad, porque ellos hicieron análisis de compresión, de fuerza, distintos ensayos de materiales que no se dan en segundo año, que son de la parte específica de los últimos años o de la universidad. Y ellos lo aprendieron. ¿Pero por qué? Porque necesitaban y tenían el deseo de aprender. Hoy es más importante enseñar, digamos, darles a ellos, primero, encender ese deseo de aprender y segundo, darles las herramientas para que puedan aprender toda la vida, que sean capaces de aprender solos. Con la información que disponen hoy, ya el docente es una guía para poder filtrarla, analizarla, relacionarla, ver qué pueden sacar de esa información, pero ya no es tan relevante el darla solamente. No sé si Mariela, respondí. sí, Mariela, todo esto que nos has comentado de manera muy clara, lo podríamos o se podría resumir en, yo te lo he escuchado en muchas ocasiones, esto que voy a decir, se podría resumir en que las clases deben ser con los alumnos y no para los alumnos. Tal cual, tal cual. Con los alumnos y pensando, cuando decimos que el alumno tiene que estar en el centro, realmente tiene que estar en el centro. Yo tengo que pensar mis clases para ese grupo de alumnos que tengo enfrente, que no va a ser lo mismo de un grupo de estudiantes del norte de mi país que del sur de mi país, ¿sí? Porque tienen características diferentes, viven realidades diferentes, o no va a ser lo mismo de alguien que vive en el centro a alguien que vive en un sector periférico, vulnerable, con otro tipo de dificultades. Y ahí, cuando nosotros empezamos a hacerle preguntas a los chicos, es donde el docente muchas veces se planteaba, perdón, se planteaba preguntas ya sabiendo cuáles iban a ser las respuestas. Nosotros tenemos que transformar esas preguntas en preguntas motivadoras, que motiven el deseo de indagar, de buscar, de aprender, de relacionarme con otros, de ver por dónde está la solución a esa pregunta y de hacerme nuevas preguntas, ¿sí? De cuestionarme permanentemente. No preguntas fácticas que tengan una única respuesta. Y ahí va a estar la clave del buen docente, que sepa hacer buenas preguntas. Prácticamente la lógica socrática de preguntar para llegar al conocimiento. Había un ejemplo en un libro que leí que decía que el buen docente es el que hace buenas preguntas, que en lugar de enseñar las guerras mundiales, decía, ¿por qué no le preguntamos a los chicos para qué el hombre va a la guerra? ¿Por qué el hombre va a la guerra? Entonces, bueno, y ahí va a salir toda una investigación súper interesante y van a aprender las distintas guerras mundiales y sus causas, ¿no? Pero va a salir otro tipo de clase mucho más interesante en historia, por ejemplo. Coincido totalmente. Mariela, finalmente, esta es una pregunta que seguramente se formula desde hace tiempo en todos los foros o conversatorios o diálogos, pero sí quiero saber tu opinión. La inteligencia artificial ha inundado todos los espacios de la vida, incluyendo obviamente el educativo. Muchos docentes no solo ignoran cómo manejarla, sino le tienen miedo
a la inteligencia artificial en su ámbito escolar. ¿Qué nos podrías compartir respecto a esto? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro ámbito escolar, en nuestro salón de clases, para irle perdiendo o para hacer mejores clases? Bien, yo creo que como todo cambio y como toda innovación, obviamente que es una innovación poderosa, de la que vamos a tener que tener cuidado, pero más que tenerle miedo hay que aprender a usarla, hay que empezar a jugar con la inteligencia artificial. En cuanto a conocimiento es impresionante, de hecho yo una vez jugando le pregunté cómo sería una escuela magnética y me dio una respuesta perfecta. La verdad que me asombró porque digo, piensa igual que yo. Pero cuando le dije cómo construir una escuela magnética, y ya fue una respuesta muy teórica que no tiene nada que ver con lo que en realidad necesitamos en la escuela, con esto que yo te decía de directivos con jerarquía, docentes intencionados, un camino determinado, trabajo en equipo. Todo eso que es la realidad, la IA no me lo dio. Sí creo que ahí también viene esta transformación que estamos hablando de los docentes, del docente que desafíe, que haga preguntas. Si yo les pido a mis estudiantes que me hagan un trabajo sobre la Primera Guerra Mundial, se lo piden a la IA y se los resuelve. Entonces, en eso no voy a poder competir, entre comillas, ¿no? Como docente. Sí tengo que aliarme a la IA y usarla como estrategia. De hecho, hay una súper interesante para hacer rúbricas, que hacer rúbricas es una buena estrategia para que los chicos sepan cómo vamos a evaluarlos y qué nos interesa de esa evaluación y mejora muchísimo las producciones de nuestros alumnos, que ellos tengan visibles esas rúbricas de evaluación, pero son tediosas de desarrollar, lleva mucho tiempo escribirlas. Bueno, hay una idea que me la hace en fracción de segundos. Esa es una estrategia excelente para el docente. Lo mismo una para desarrollar láminas o carátulas o afiches. Bueno, trabajar con los chicos con la IA. No tenerle miedo, decir, saco el celular, prohíbo esto, o los encierro en el salón para que hagan una monografía delante mío para garantizarme que no lo hagan con la IA. Bueno, de hecho podríamos hacerlo en alguna oportunidad, pero la realidad es que estas aplicaciones han llegado para facilitarnos la vida en algún punto. Tendremos que transformarnos nosotros para convivir con ellas y amigarnos y asociarnos. En eso creo que tenemos que perder el miedo. Sí, El totalmente de trabajo, acuerdo. perdón, el trabajo por proyectos se podría usar la IA para preguntar, para indagar, pero lo que hacemos en el aula, lo manual, lo experimental, lo práctico, lo hacemos los seres humanos. Y también hay otra cosa, esta parte de vínculos y de educación en virtudes del carácter, la IA no lo va a lograr, es puramente humano y es en ese contacto humano que tenemos en la escuela, que creo que hoy es lo que tiene más valor en la educación y en la formación de los docentes. Las relaciones humanas interpersonales que se dan en la escuela. Por eso es tan importante que la escuela sea ese lugar de protección que garantice el derecho a aprender de todos los chicos y jóvenes. Totalmente de acuerdo, Mariela. Este factor emocional y afectivo solamente lo puede dar una maestra, un maestro a sus alumnos. Ninguna inteligencia, por muy artificial que sea, puede darnos ese tacto, esa empatía que nos dan nuestros docentes y maestras. Sí, viste que a nosotros nos pasa acá, por ejemplo, que sobre todo en escuelas, y hoy creo que pasa en todas las escuelas, muchos de los conflictos de la sociedad se hacen evidente en el aula y en la escuela. Pues sí, pero yo no puedo atenderlo porque si no, no doy los contenidos. No, que ese problema sea una oportunidad de aprendizaje. Tomar eso que pasa en el aula, no lo podemos dejar pasar y seguir dando clases. Dos chicos se pelearon antes de entrar al aula. Yo no puedo entrar y dar dibujo técnico como si no hubiera pasado nada afuera. Yo tengo que tomar eso que pasó, ver, hablar con ellos, ver cómo lo resolvemos, encontrar, armar un proyecto, a ver qué podemos hacer en la escuela para que esas cosas no sucedan más,
que nadie se sienta solo, que nadie esté aislado. Bueno, empezar a transformar la escuela desde ese lugar, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Cualquier evento que se suceda dentro del aula o fuera, tomarlo como un pretexto para hacer del aprendizaje una experiencia. Y supongo que esto estás hablando de esto que eres experta, Mariela, de el aprendizaje basado por proyectos. Para los docentes en formación que todavía no lo están utilizando o que se resisten a utilizarlo, ¿nos podrías decir brevemente, Mariela, cuáles son esas cualidades o por qué recomiendas tú el aprendizaje basado en proyectos? Primero porque cuando los chicos conectan con este desafío o ese proyecto que nosotros les planteamos, empiezan a ir a la escuela con ganas. Empiezan a contar en casa lo que pasa en la escuela, lo que les propusimos, empiezan a contarlo entre ellos, te encuentran en los pasillos y es como que te buscan en la escuela. Es increíble el poder transformador que tiene el trabajar en estos desafíos en los que ellos empiezan a estar en el centro, porque yo les planteo esa problemática, pero son ellos los que los tienen que resolver. Y uno de los puntos importantes en el aprendizaje basado en proyectos es respetar los tiempos de los estudiantes. No correr detrás del currículum, de los contenidos, sino tomarnos los tiempos necesarios para que ellos propongan ideas, propongan alternativas de solución, traigan soluciones novedosas que nos lleven por otro camino, que nos inviten a trabajar en equipo con otros docentes. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales, dedicarle el tiempo que los chicos se merecen. Eh, una vez que arrancaron, después no hay cómo frenarlos. Van rapidísimo porque están motivados. El aprendizaje basado en proyectos enciende el deseo por aprender de los estudiantes. Mariela, en cierta forma podríamos decir, corrígeme si me equivoco, que la utilización del aprendizaje basado en proyectos fortalecería este concepto de la escuela como un conjunto de relaciones o la escuela o el aula como espacio de socialización donde los alumnos pueden desplegar esas habilidades de las que hablabas, también pueden ser tolerantes, pueden ser cooperantes, en fin, ese es un conjunto de beneficios de utilizar esta estrategia. Sí, tal cual. Aparte porque cuando trabajamos por proyectos, nos trabajamos en equipos, nos dividimos en grupos de trabajo y cada uno puede aportar desde su fortaleza, desde sus virtudes, desde eso que le gusta y que le sale bien. Entonces también esta forma de trabajo ayuda a que ellos descubran cuáles son sus talentos y a que no se sientan incómodos en el aula porque pueden aportar desde eso que le sale bien. Si yo soy buen comunicador y voy a ser el que cuenta el proyecto ante la comunidad o en los medios o en una feria, pero yo soy bueno en la parte manual y yo soy el que lo voy a llevar adelante y que coordine o haga la entrevista. Bueno, el trabajo en equipos es fundamental porque después nosotros en la sociedad decimos que a la gente le cuesta trabajar en equipos. Bueno, pero en la escuela tenemos que enseñar cómo es ese trabajo en equipo. Lo mismo la resiliencia ante los errores. De los errores se aprende. En el aprendizaje basado en proyectos, un error no es sinónimo de desaprobar la materia, sino que es decir, bueno, esto salió mal, vamos por otro camino. Y también no tener miedo a no saber algo. En este proyecto de los adoquines, en una oportunidad nos tocó trabajar con el centro de investigación más importante de la Argentina, que es el CONICET, porque íbamos a hacer adoquines descontaminantes del aire. Pusimos un químico en la carpeta que lo hacía descontaminante del aire. Yo en química, nada, cero, nunca me gustó en la secundaria, entonces yo cuando recibí todo ese material que nos invitaron a trabajar con esta institución, digo, maravilloso, pero o me pongo a estudiar o lo abandono. Entonces en ese momento invitamos al profesor de química, que fue el que trabajó con nosotros,
Pero yo también se los planteé a los chicos, esto mismo que estoy diciendo acá. Yo química no sé, chicos. Bueno, a ver, internet, pusimos pantalla, cuáles son los términos que no conocemos, cómo, a ver si lo podemos entender entre todos. Fue increíble. Ellos se empoderaron tanto en llevar adelante el proyecto. Y creo que en ese punto los docentes nos ponemos a la par de nuestros estudiantes, aprendemos juntos, porque, digamos, ahí lo importante que le estamos mostrando es que cuando hay algo que no sé, o el no sé inteligente, como dice Diego Golombek, un investigador argentino, es el decir, bueno, esto no lo sé, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer para saberlo? Y entonces les estamos enseñando esa estrategia, más que el contenido en sí mismo. Pero bueno, es un cambio importante en el docente. Gracias, Mariela, porque no solo compartiste con nosotros, aunque sea brevemente, los cómo, sino algunos qué, y eso tiene mucha, mucha relevancia para el público que nos va a ver y escuchar. No sé si gustes compartir alguna reflexión final para los docentes de aquí de la Ciudad de México y bueno, y el público en general que nos va a ver sobre esto que nos estás comentando. Bueno, agradecerles que me escuchen, invitarlos y desafiarlos a trabajar por proyectos, porque realmente es un camino de ida. Van a disfrutar muchísimo sus clases cuando empiecen a desafiar a sus estudiantes. Piensen bien esas preguntas motivadoras, esas preguntas que desafíen a los chicos a querer aprender, a querer investigar, a querer buscar preguntas que no puedan, que no tengan una respuesta fáctica, ¿sí? Piensen bien esas preguntas y anímense al cambio. Amíguense con la incertidumbre de no tener todo armado, que realmente van a disfrutar muchísimo trabajar de esta manera. Y dejarles un abrazo enorme porque tengo muchos amigos mexicanos, he estado en México trabajando y realmente es un país que quiero muchísimo. Así que les dejo un abrazo enorme a todos y gracias por escucharme. Y a mí solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con Mariela Guadagnoli, profesora universitaria de Galvez, provincia de Santa Fe, Argentina, y nominada al Global Teacher Prize en 2020. Una vez más, Mariela, gracias y hasta la próxima emisión. Hasta luego, muchas gracias a todos.